La Isla Siniestra es una de las películas más comentadas entre los críticos de cine. Sin embargo, a pesar de las numerosas reseñas, algunas preguntas siguen sin respuesta. Por ejemplo, en la película se mencionan las raíces alemanas del Dr. Nering. Pronunciación sehr gut, casi perfecta y sin acento, solo consonantes algo duras. Hay referencias a un campo de concentración nazi. Y este extraño monólogo del vigilante. Dios ama la violencia. ¿Para qué sirven todos estos detalles si la trama bien podría haberse construido sin ellos? El protagonista, tras perder a sus hijos y matar a su esposa, enloquece y se crea una realidad alterna. Y sin estos elementos, la trama sería comprensible y autosuficiente. Sin embargo, los autores introdujeron intencionalmente estos eventos. Y en este video intentaremos responder a la pregunta, ¿para qué? Para empezar, quiero mencionar brevemente el significado principal discutido en otros videos. Uno de los temas más comunes en las reseñas de La Isla Siniestra es la interpretación de la frase final del protagonista. ¿Qué crees que es mejor, vivir como un monstruo o morir como un ser humano? Muchos creen que el significado de esa frase y el hecho de si el protagonista decidió someterse intencionalmente al procedimiento de lobotomía, incapaz de vivir con la conciencia de lo sucedido, arrojan luz sobre el verdadero sentido de la película. Sin embargo, hay un hecho que elimina el sentido de esa frase para entender la esencia de la película. En el libro original de Dennis Lehane, fiel al guión, esa frase no aparece. Así se concluye la discusión sobre el significado de esa frase para explicar la película. Otro tema de discusión es el debate sobre si el protagonista realmente es un paciente de la clínica o si tal vez en realidad es un mariscal al que simplemente quieren volverlo. Sin embargo, considerando la fuente original, este punto de vista difícilmente tiene derecho a existir. La opinión predominante en la mayoría de los análisis es que el significado principal de la película es que la Isla Siniestra muestra cómo la mente humana puede crear una ilusión para protegerse del dolor insoportable de la culpa. Sin embargo, en mi opinión, esa es una explicación demasiado obvia. Y me parece que en la película hay otro mensaje mucho más interesante al que pocos han prestado atención. Y esto es el tema de la violencia. Un recuerdo muy vívido y doloroso de Teddy es su participación en la liberación de Dachau en la Segunda Guerra Mundial. Este evento lo marcó profundamente y dejó huella en su conciencia. Las visiones relacionadas con este episodio incluyen escenas de las terribles condiciones en las que se encontraban los prisioneros del campo, ejecuciones masivas, imágenes de cuerpos sin vida y el sufrimiento de los internos del campo. Salí a los barracones y vi tantos cuerpos en el suelo que era imposible contarlos. Estas imágenes lo persiguen y provocan fuertes reacciones emocionales y psicológicas. La violencia y la crueldad no eran unilaterales. Teddy también recuerda cómo los soldados estadounidenses mataban a los guardias alemanes del campo de concentración. También hay una escena en la oficina del asistente del comandante de Dachau. Vemos al comandante desangrándose, pero no entendemos el contexto de esta escena. En el libro, este momento se describe con más detalle y eso ayuda a entender su significado. Ese recuerdo le viene a Teddy justo en el momento en que escucha la música en el despacho del Dr. Nering. Hermosa música. ¿Quién es Brahms? No. Es Mahler. Algún clásico, decidió Teddy, algo prusiano. Recordó los cafés en el extranjero y la colección de discos en la oficina del asistente del comandante de Dachau, uno de los cuales se escuchaba cuando se disparó en la boca. El oficial seguía vivo cuando entraron Teddy y 4 soldados más. Sangraba y trataba de alcanzar la pistola que perdió tras el primer disparo. La música aterciopelada llenaba la habitación como arañas. Murió en unos 20 minutos mientras 2 soldados registraban la habitación y a veces preguntaban al Der Kommandant si le dolía mucho. Cuando Teddy le quitó la foto enmarcada en la que aparecía con su esposa y 2 niños,
Abrió mucho los ojos y trató de alcanzar la foto. Teddy, por su parte, retrocedió un paso y alternaba la mirada entre la foto y el hombre que yacía allí, de un lado a otro, hasta que él exhaló su último suspiro. Y durante todo ese tiempo, la música seguía sonando. Por la descripción en el libro y la película, queda claro que Teddy estuvo presente durante el registro y se burló del comandante moribundo, ya sea por venganza o por gusto. No es casualidad que la película mencione seguido la inclinación del protagonista hacia la violencia. El ex mariscal federal tiende a la violencia. ¿El paciente más peligroso de la clínica? Eso dice el Dr. Nering. Personas como usted son mi especialidad. Personas del mundo de la violencia. Eso lo dice el supervisor. La violencia es parte de ti. El pasado de Teddy está marcado por la violencia. La presenció en la guerra y la ejerció contra sus enemigos. Al volver, la violencia lo esperaba. Su esposa fue perdiendo la razón, lo que causó la muerte de sus hijos. Teddy reaccionó otra vez con violencia. Te amo. Yo también te amo. Te amo. En la clínica donde llegó Teddy, la violencia estuvo presente desde el inicio. El doctor John Cowley afirma que su método es muy distinto al que normalmente se usa con los pacientes ahí. ¿Sabe? Logré un avance real, pero no lo comprenden. Todos buscan resultados rápidos, como siempre. En realidad, lo que hacen con Teddy es un experimento para dejar atrás los métodos tradicionales con estos pacientes. Antes, pacientes como los nuestros enfrentaban cadenas, muerte y maltrato, creyendo que los golpes curarían la psicosis. Les atornillaban tornillos en el cerebro y los sumergían en agua helada hasta desmayarse o ahogarse. Esto se refiere sobre todo a la lobotomía, una de las páginas más vergonzosas de la medicina del siglo XX. Un proceso que dejaba a la persona sin voluntad y lo llamaban tratamiento. Unos creen que esto trae paz y cordura, otros que vuelve a la persona un zombie. No obstante, el personaje más interesante del hospital podría ser el guardián que acompaña a Teddy. Dios ama la violencia. Todo está impregnado de violencia y está en nosotros, en nuestras venas. En el viaje, él da un monólogo que deja claro que la violencia es el tema central de la película. Luchamos guerras, sacrificamos, matamos y robamos a nuestros hermanos porque Dios nos dio la violencia para glorificarlo. Me gustaría prestar especial atención a este diálogo porque es en él donde se expresan las ideas clave que conectan todo lo que sucede. Sin la contención social, si te impidiera comer, me matarías con una piedra y comerías mi carne. Si el Dr. Nering supuestamente oculta sus raíces nazis, el guardián expresa abiertamente su extraña ideología impregnada de violencia. ¿Podrías evitar que te deje ciego si intento clavarte los dedos en los ojos? Atrévete. Así se hace, eso es de los nuestros. Un hombre que ve la violencia como algo bueno y controla a decenas de pacientes despojados de sus derechos. Es fácil prever lo que ocurrirá con estas personas sin derechos a su cargo. En una escena vemos pacientes en condiciones similares a las de los campos de concentración. He visto esas caras miles de veces, he visto esas caras. Te lo suplico, antes de que mate de nuevo. Podría atribuirse a las alucinaciones de Teddy, pero creo que es real, no un delirio o visión. Todos los pacientes del pabellón C deben ser inmovilizados. Si los encadenas, morirán. 24 personas. ¿Después vivirás tranquilo? Yo también inmovilizaría a los 42 pacientes de los pabellones A y B. La violencia está presente en toda la película La Isla Siniestra. El protagonista la enfrenta en cada etapa de su vida. Antes participó en la liberación del campo de concentración de Dachau, donde la violencia fue máxima. Él mismo recurrió a la violencia contra sus enemigos en varias ocasiones, y al regresar de la guerra volvió a encontrarse atrapado en ese ciclo. Su esposa, enloquecida, mató a sus hijos, y él respondió con violencia. Este círculo vicioso lo llevó a la locura y terminó en un hospital psiquiátrico. Pero ahí también hay violencia. Los pacientes son criminales peligrosos que han cometido actos horribles y reciben métodos igualmente crueles como tratamiento. ¿Saben qué pasa hoy en la psiquiatría? Guerra. Los de la vieja escuela apoyan la psicocirugía y la lobotomía transorbital. Así,
Toda la película está impregnada de violencia, desde las tragedias del protagonista hasta los crueles tratamientos en la clínica. La violencia es una enfermedad incurable que afecta a la humanidad y uno recuerda el diálogo del guardián. Dios ama la violencia. Todo está impregnado de violencia y está en nosotros, en nuestras venas. Y si tiene razón, ¿la violencia es esencial en nosotros? La violencia se relaciona con la agresión. La agresión es un comportamiento complejo con raíces evolutivas, importante para la supervivencia y adaptación de los seres vivos, incluido el ser humano. Pero, ¿por qué la agresión fue una parte tan importante del proceso evolutivo y por qué todavía se mantiene en nuestro comportamiento, a pesar de que las condiciones de vida modernas a menudo no requieren que se manifieste? La agresión es una de las principales reacciones del organismo ante amenazas y estrés. Es una respuesta para enfrentar activamente la fuente de los problemas. En el contexto evolutivo, la agresión ayudaba a resolver varias tareas clave. En la naturaleza, recursos como comida, agua y vivienda son limitados. La agresión ayudaba a los animales a proteger territorio y recursos de competidores. La agresión fue clave en la selección sexual durante la evolución. Los machos de muchas especies se enfrentan para demostrar fuerza y obtener el derecho de aparearse. Los ganadores transmitían sus genes a la siguiente generación. La agresión favorece la propagación de rasgos agresivos y ayuda a establecer y mantener la jerarquía social en grupos animales. Los individuos dominantes utilizan el comportamiento agresivo para controlar a otros miembros del grupo, lo que garantiza una distribución más eficiente de los recursos y reduce la cantidad de conflictos dentro del grupo. Aunque hoy las condiciones de vida no exigen agresividad para sobrevivir, esta persiste en la naturaleza humana por nuestra herencia evolutiva. Los comportamientos adquiridos durante la evolución son difíciles de cambiar rápidamente. Nuestro cerebro y fisiología aún mantienen mecanismos desarrollados por nuestros antepasados para sobrevivir en situaciones difíciles. Las investigaciones indican que el comportamiento agresivo puede estar influido en parte por factores genéticos. El gen del guerrero es uno de los más conocidos por su relación con la agresión. Este gen produce la enzima monoaminoxidasa A, clave en regular neurotransmisores como serotonina y dopamina. Las investigaciones indican que variaciones de este gen pueden asociarse con mayor agresividad en algunas personas, pero su presencia no garantiza que alguien sea agresivo. El entorno, la crianza y la experiencia individual también juegan un papel importante. Esa es la experiencia del protagonista, quien funge como detonante. De esta manera, la agresión y su producto secundario, la violencia, son aspectos profundamente arraigados de la naturaleza humana, formados a lo largo de la evolución. La violencia está en tu sangre. Lo sé porque también está en la mía. Entonces, ¿qué? Resulta que el guardián tiene razón y toda la película es una justificación de la violencia. Para nada, porque reconocer un hecho no es lo mismo que justificarlo. La Isla Siniestra es una obra que explora profundamente la violencia y su influencia en la naturaleza humana y la sociedad. Teddy Daniels, el protagonista, es el eje de la investigación. Para afrontar su dolor y culpa, crea una realidad alterna donde es mariscal federal que investiga la desaparición de una paciente. Negar la violencia le permite evadir temporalmente la conciencia de sus actos y consecuencias. Tú eres el paciente 67 de Ashcliffe, Andrew. Sin embargo, negar la violencia no solo es una forma de afrontar el trauma personal, sino que también refleja una tendencia social más amplia. Al igual que Teddy, la sociedad a menudo prefiere cerrar los ojos ante la violencia que ocurre a su alrededor, negando su existencia. La sociedad vive en un mundo de ilusiones, donde el ser humano es visto solo como bueno y civilizado. Sin embargo, en el entorno adecuado, puede transformarse en algo distinto. Nos sorprende descubrir casos de violencia en profesiones donde esto ocurre, como prisiones, militares, hospitales psiquiátricos
o durante acciones militares. Cuando alguien tiene poder y sabe que es impune, suelen ocurrir cosas terribles e inhumanas de forma predecible. Recuerdo Dachau. Ahí vimos de lo que las personas pueden hacerse unas a otras. Al final de cuentas, negar la violencia no lleva a su desaparición. En la Isla Siniestra, la culminación de la trama llega cuando Teddy se enfrenta a la verdad sobre su identidad y sus acciones. Aceptar la culpa y la realidad es doloroso, pero necesario para sanar, algo que el protagonista no logró. Reconocer que la violencia es parte de la naturaleza más humana no implica aprobarla. Al contrario, ser conscientes de esto es el primer paso para superarla. Cuando reconocemos la existencia de la violencia, podemos empezar a buscar maneras de prevenirla y tal vez podamos encontrar caminos hacia un mundo más pacífico y justo. Si te gustó el video, puedes apoyarlo con un like y suscribiéndote. Si es tu primera vez aquí y te gustan los análisis de películas clásicas, en la página principal encontrarás contenido interesante. También hice una lista de reproducción especial, cuyo enlace aparece en pantalla.